Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Al amanecer, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y después de atarle, le llevaron y le entregaron al procurador Pilato. Entonces Judas, el que había entregado, al ver que era condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo: yo he entregado sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las piezas de plata dentro del santuario, se apartó, se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata diciendo: no es lícito ponerlas en el tesoro de la ofrenda, porque es precio de sangre. Estamos en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 27, el versículo 1 al versículo 6 es nuestra lectura el día de hoy. Mi nombre, Rubén Herrera, bienvenido a Los Originales Bíblicos y usted. Quiero decirte que eres el amor de mi vida, el dueño de mi corazón. Sin ti no habría una razón de vivir. Tú eres mi motivación. Cada mañana al despertar y ver que es un nuevo día, tú eres mi inspiración. ¿Qué más puedo pedir al caminar esta vida si tengo a mi primer amor? No hace falta otro milagro para en ti poder creer. Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer rendido a tus pies y enamorarme del Dios que me creó para amarme. Mientras que vivo este momento tan hermoso en la vida, mi mente suele preguntar: ¿qué fue lo que movió tu corazón hacia mí para venirme a rescatar? De lo profundo de mi ser, mi alma quiere decirte lo que siento por ti, Señor. Rendida está mi vida sin reservas a ti, te pertenece mi amor. No hace falta otro milagro para en ti poder creer. Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer rendido a tus pies y enamorarme del Dios que me creó. Que la vida que me das no es como una fantasía, es una mera realidad. Cada experiencia que viví la guardo como un tesoro en el fondo de mi corazón. Eres tú quien da color a cada sueño que brota, tú eres mi felicidad. ¿Qué más puedo pedir al caminar en la vida si vivo en mi primer amor? Y no hace falta otro milagro para en ti poder creer. Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer rendido a tus pies y enamorarme del Dios que me creó para amarme.
Al amanecer, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y después de atarlo, le llevaron y le entregaron al procurador Pilato. Estamos en Mateo capítulo 27, el versículo 1 y el versículo 2, aunque nuestra lectura inicial fue hasta el versículo 6. Un pequeño resumen de lo que vimos hasta aquí en esta jornada. Es ya el amanecer. La noche había terminado con una cena, la Pascua. Luego de haber cantado el himno, salieron hacia el Getsemaní, el lugar de la prensa de aceite, la prensa de olivo. Fueron hasta allí y los acontecimientos fueron muy rápidos. Un tiempo primero de oración, ojos cargados de sueño de Pedro, de Jacobo y de Juan, dos súplicas de permanecer aunque sea despierto y mirando, Jesús completamente agobiado, entristecido y bajo la mayor presión de todo su ministerio. Está apenas a horas de la crucifixión. Van a venir a partir de allí el arresto. Se van hasta el patio del sumo sacerdote. Los discípulos, todos ellos, conforme a la palabra profética del Señor, se han dispersado. Pedro sigue de lejos y con Juan, que es amigo, según los evangelios, de el sumo sacerdote o un conocido, van a poder entrar al patio donde están juzgando al Señor. Dijimos que en este punto hay 3 juicios judíos y 3 juicios romanos. El primer juicio judío lo hace Anás, sumo sacerdote, aunque no en turno, ni el sumo sacerdote oficial para las autoridades romanas. Hace 6 años que ya ha sido depuesto, pero sí es un hombre reconocido entre los judíos. Es el primer juicio que el Señor tiene y al que salió condenado. El segundo juicio lo hemos estado viendo también en el programa anterior, cuando nos detuvimos sobre todos esos falsos testimonios. Por fin 2 entre toda la multitud acordaron o concordaron en sus testimonios, diciendo, este dijo que iba a derribar el templo y que lo iba a reedificar en 3 días. En realidad el Señor habría dicho una cosa muy diferente. Él ha dicho, derribad el templo, no que Él lo iba a derribar. Y Él no dijo, lo voy a edificar en 3 días, sino dijo, lo levantaré en 3 días. Y Él en realidad estaba hablando de su templo, de su propio cuerpo. Hemos pasado por la negación de Pedro. En medio de esta situación y entre este segundo y tercer juicio de parte de la nación judía, viene la negación de Pedro. Hemos hablado acerca de su negación en forma gradual y progresiva. Iba creciendo la presión, iba creciendo también la magnitud de la negación. Vino una mujer, se acercó mientras él estaba calentándose en la fogata y dijo, tú eres uno de los que estaba con Jesús el Galileo. Pedro lo negó, no sé de qué hablas. Luego se acercó otra mujer cuando él estaba más cerca de la puerta. Esta vez le dijo, tú eres uno de los que estaba con Jesús de Nazaret. Pero él no solamente allí negó, sino también que juró. Fue una negación con juramento. Y va creciendo la presión y va creciendo también la manera en que Pedro intenta negarse a la realidad de ser un discípulo y de identificarse con Jesús. La tercera es cuando los hombres del lugar se levantaron y dijeron, no, verdaderamente tú eres uno de ellos porque hasta hablas como él. Pedro queda delatado y jurando y maldiciendo, dijo, no conozco a tal hombre. Hablamos acerca de cómo la propia pronunciación, la forma en expresión tiene para usar de la palabra hombre, lo delata a Pedro. Debía haber dicho ist con H al final, pero dijo it para la palabra hombre, con T al final. Detalle en la pronunciación lo delató completamente. A ese tiempo el Señor ya ha salido del segundo juicio, en el que lo encontraron culpable, y dándose vuelta, miró a Pedro a los ojos. Pedro salió amargamente, dice la Escritura, lloró amargamente. Y hemos hablado acerca del llanto de Pedro, la expresión en griego que la utiliza no para dejar saber una lágrima silenciosa, sino todo lo contrario, gemido audible y fuerte,
que explican una profunda angustia del alma y una amargura tremenda. Hasta allí hemos ido en el programa acompañando estos pasajes y estos versículos. Y dijimos algo para terminar en cuanto al juicio del Señor y en el segundo juicio frente a Caifás, yerno de Anás, sumo sacerdote. El Señor dijo: desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. De manera que el juicio que pronunciaron el sumo sacerdote y todo el Sanedrín los constituyó inculpables, y la próxima vez que se verían las caras sería delante del trono de Dios, y Él sería el justo juez de ellos, sentado a la diestra de Dios Padre. Hacemos nuestra pausa. Cuando regresemos vamos a entrar a este tercer juicio judío. Dijimos 3 juicios: primero Anás, luego Caifás y el Sanedrín, y esta vez todo el grupo final, para saber, junto con los ancianos del pueblo, en consejo cómo entregarle a Pilato para que sea muerto. Esto, el tercer juicio, vamos a estar hablando en esta primera parte del programa. Ya volvemos. Que hoy ha vuelto a aparecer. Eres la estrella que alumbra mi vivir, llenando todo mi interior de tu perfecto amor. Tan cerca y tan lejos estás, que mis ojos pueden ver tu luz. Ya no hay oscuridad. Tu amor, como el sol que siempre brilla y anuncia un nuevo día. Tu amor me da calor y luz. Tu amor, que del cielo trae la vida. Tu amor llegó a mi corazón, y el océano y crucé buscando tu amor, y el desierto atravesé deseando tu querer. Y en la luna pero fue tan dentro de mi ser que esperándome lo hallé. Como el sol que siempre brilla y anuncia un nuevo día. Tu amor me da calor, me da calor, me da calor y luz. Tu amor, que del cielo trae la vida. Siempre brilla y anuncia un nuevo día. Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor.
Al amanecer, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús para entregarlo a muerte. Y después de atarlo, le llevaron y le entregaron al procurador Pilato. Estamos entrando ya en el tercer juicio. Es Juan solamente el que describe el primer juicio en su evangelio. Es el juicio de Anás que mencionamos en el bloque anterior. Mateo va a mencionar dos de estos tres juicios. Uno es el que ya ha mantenido con Caifás, yerno de Anás, y con el Sanedrín, la cantidad de falsos testigos. Y este es el tercer juicio, que cuando se reúnen, es ya la mañana, es el amanecer del día, así lo describe Mateo, y están no para volver a revisar las causas de la condena o de la pena de muerte, sino el tipo de pena de muerte que se le va a dar. Así que estamos en el tercer juicio bajo las autoridades judías. La importancia del juicio se ve en el hecho de que aún a esta hora tan temprano, al amanecer, el Sanedrín estaba reunido en pleno. Principales sacerdotes se refiere a sumos sacerdotes. Allí la Escritura dice en el verso primero, al amanecer todos los principales sacerdotes. A ver, lo hemos dicho en otra oportunidad, pero esta vez lo vamos a repetir. Hay una cantidad de sumos sacerdotes que han sido depuestos porque Roma los va cambiando cada 6 años, de acuerdo a la simpatía o al trato político y al roce o a la eventual benevolencia que se muestre en estas relaciones. Así que hay una cantidad de sumos sacerdotes que no dejaron el oficio con la muerte o porque era la manera bíblica de hacerlo, sino que lo hicieron porque Roma ha impuesto esta nueva manera de trabajar. Cada 6 años se cambia el sumo sacerdote. Así que cuando leemos allí el primer versículo del capítulo 27, hablando acerca de principales sacerdotes, tenemos que hablar acerca de sumos sacerdotes puestos a retiro o jubilados antes de tiempo, aun cuando están allí en el templo y pueden hacer algo de su oficio, no están oficialmente dejados o considerados en tal función por Roma. Esto por un lado. Recordemos el amanecer ahora, y es el tiempo en el que van a suceder muchas cosas. Es el día viernes, pero este día viernes ha comenzado a las 6 de la tarde y está corriendo las primeras 12 horas de noche. Recordemos que el día judío comienza a las 6 de la tarde y terminará a las 6 de la tarde del otro día. Un periodo de noche de 12 horas y un periodo de día de 12 horas. Así que es muy diferente la manera de dirigirnos en cuanto al tiempo, y cuando se habla acerca del día debemos tener en cuenta esto, y cambia mucho para poder ubicarnos, dentro del tiempo, ya que nuestra forma de apreciar el día es desde las 12 de la noche, es decir, a medianoche comienza un día y termina a medianoche nuestro día. Nosotros tenemos 6 horas de noche, 12 horas de día, 6 horas de noche para completar el día. Según la ley, una sentencia de muerte tendría que pronunciarse un día y de día y ratificarse al día siguiente. A ver, si el señor ha sido sentenciado en este día, tendrían que haber dejado pasar un día más para ratificar la sentencia y luego recién la ejecución. Con el señor esto no funcionó según la ley. Esa misma noche hubo 2 juicios y un tercero ratificado en estos versículos que acabamos de leer. Al amanecer, todavía el Sanedrín completo estaba reunido y ratificaron la sentencia. Tendrían que haber dejado para el otro día, pero sin embargo se apresuraron y otra vez violaron el procedimiento normal de la ley. Era un juicio completamente injusto, desde la presentación de cargos, desde la presentación de los testigos, desde que no debía hacerse nunca de noche, desde
la pronunciación o la ratificación de la sentencia dejando 24 horas hacia adelante. Completamente ilegal. Sin embargo, condenaron a Jesús a muerte durante la noche y no quisieron esperar al día siguiente, sino que se reunieron al amanecer del mismo día para ratificar la sentencia. Cuando regresemos, vamos a hablar acerca de el consejo contra Jesús, dice el verso primero en su tercera parte. Al amanecer, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús para entregarlo a la muerte. Ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Solo tú eres mi vida, yo te quiero adorar. Solo tú eres mi vida, mi amor es para ti. Solo tú eres mi vida, la razón de mi existir. Solo tú eres mi vida, solo tú. Solo tú. Solo tú, Jesús. Solo tú eres mi vida, yo te quiero adorar. Solo tú eres mi vida, mi amor es para ti. Solo tú eres mi vida, la razón de mi existir. Solo tú eres mi vida, solo tú. Solo tú. Solo tú. Jesús. Desde antes de nacer, desde que te encontré, ahora puedo entender la razón de vivir. Solo tú eras Al amanecer, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús para entregarlo a muerte. Y después de atarlo, le llevaron y le entregaron al procurador Pilato. Estamos en Mateo capítulo 27, versículo 1. Este principio de tercer juicio entre los judíos tenía la idea de entrar en consejo
tomar consejo contra Jesús para entregarlo a muerte. La palabra aquí, consejo, es determinar la manera de lograr su muerte. Mucho antes ya habían determinado matarlo, pero ¿de qué manera? ¿Cómo lo harían? Este consejo incluía el plan para presionar al propio Pilato de dar el visto bueno al fallo de el Sanedrín. A ver, el gobierno romano había concebido a líderes judíos cierta libertad para seguir gobernando y juzgando a su propio pueblo. Ellos trataban cuestiones morales, cuestiones religiosas, en las que el gobierno romano no se metería de ninguna manera. Sin embargo, la autoridad concedida no les permitía llevar a cabo la sentencia de muerte. El pueblo podía ser levantado en una turda y lanzarse contra un pecador o una pecadora para hacer el juicio a mano propia, pero no lo podrían hacer los sumos sacerdotes. Es decir, se podría incitar al pueblo para que actuara de determinada manera y quedaría como un justo juicio de la nación o del pueblo sobre el pecado cometido. Esto era para el caso, por ejemplo, cuando una mujer o un hombre eran encontrados en el acto mismo del adulterio y tendrían que apedrearlo. Se apedreaba también a los homosexuales, se apedreaba a aquellos que le habían faltado el respeto a algún punto importante de la ley y haber cometido una blasfemia, y se apedreaba también a este acto de haber ofendido incluso a la santidad del templo. Todo esto no había problema si lo hacía el propio pueblo. Pero ¿cómo levantar el pueblo en contra del Señor? No había manera. El Señor tenía muchos simpatizantes y en este tiempo de la Pascua muchos conocían el ministerio del Señor y era imposible. Pedro, con mucha bronca, predica contra ellos allá en el libro de Hechos para delatarlos y colocar en la verdadera perspectiva de lo que pasó ese día. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, dijo Pedro en Hechos capítulo 5, versículo 30, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. Evidentemente, las palabras de Pedro cayeron en los oídos apropiados. Eran los sumos sacerdotes, los ancianos que habían reunido esa noche, y él había sido testigo presente de este juicio completamente ilegal. Desde el patio del sumo sacerdote había escuchado todo el proceder injusto y aún el consejo para matar al Señor. Entraron en consejo para matarle. En el próximo bloque nos vamos a detener sobre una figura que aparece aquí y que tenemos quizás muy poca información. Algunos lo miramos simplemente lavándose las manos en un lavatorio. ¿Quién era Pilato en realidad? ¿Cómo llegó al puesto? ¿Desde cuándo está ejerciendo autoridad? ¿Cuál es su jurisdicción? ¿Cuál es su carácter? ¿Qué pasa en torno a su persona? ¿Y cómo termina Pilato sus días? Nuestra pausa, ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Misericordia, lo que usas tú.
Al amanecer, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús para entregarlo a muerte. Después de atarlo, le llevaron y le entregaron al procurador Pilato. Poncio Pilato, vamos a hablar un poquito acerca de él. Poncio Pilato fue nombrado procurador o gobernador cuando Arquelao fue destituido depuesto de su cargo. Estuvo en sus funciones desde el año 26 a.C. hasta el año 36 después de Cristo, lo que nos lleva a nosotros a 50 años de ejercicio en el poder. 3 años después duró de la muerte del Señor o de la crucifixión del Señor Jesucristo. Su sede estaba en Cesarea y su jurisdicción incluía Judea y Samaria. Tiberio era el emperador durante todo el ejercicio de gobernador de Pilato. Si hablamos un poquito acerca de la personalidad de Pilato, es descrita por los historiadores como un hombre descortés, de pocos buenos modales, muy cruel y débil de carácter. Además, manifestaba cierto desprecio hacia los judíos. Roma lo retira de su puesto porque actuó con mucha crueldad para sofocar una pequeña revuelta en Samaria. Pilato está fuera de sí. Quienes hablan acerca de Pilato extra bíblicamente dicen que desde el momento de la crucifixión y cuando fue alertado por su propia mujer de que no tuviera nada que ver con ese justo, con todo eso lo entregó a muerte y muerte de cruz, Pilato nunca más pudo dormir. El insomnio visitó a Pilato durante todo el resto de sus días y 3 años en el cargo en Jerusalén, luego de ser puesto en Roma, se quitó la vida ahorcándose igual que Judas. Este es el final de Pilato, de quien participó activamente en la muerte del Señor. Pilato había hecho varias cosas de que estaban consideradas como sacrílegas para los judíos. Permitió que soldados romanos entren en Jerusalén sin sacar la imagen del emperador o el águila romana que llevaban en su estandarte, lo cual era considerado como idolatría. La imagen del emperador romano, el águila romana. Otro pequeño detalle para tenerlo en cuenta. El águila que utiliza actualmente el gobierno de los Estados Unidos es exactamente a la misma águila que se utilizaba en el Imperio Romano. El estandarte es exactamente el mismo. El Señor había dicho en sus señales que donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Es una clara referencia profética al trágico final que tuvo Jerusalén en el año 70 a manos del emperador Tito, que también en sus estandartes, como buen romano, llevaba el águila. A esto se refería el Señor: donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, porque la invasión romana vino inmediatamente después, Jerusalén en el año 70. En segundo lugar, era sacrílego también porque Pilato había utilizado fondos del templo para construir un acueducto. El historiador Eusebio relata que Pilato, después de regresar a Roma, se suicidó. Nuestra última pausa. Ya hay mucho más de originales bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Palabras y mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón
destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Oh, mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Recuerda dónde fue el lugar donde todo se perdió, donde todo cambió, donde dejaste de hacer las primeras obras. Recuerda dónde fue el lugar que se perdió la devoción, que se perdió el corazón, aquel corazón que como un niño podía depender de mí. Yo no te he dejado, ni te dejaré. Ven aquí, hoy de nuevo tus días como en el principio. Hoy volverás a sentir mi amor. Mi amor está aquí. Yo no cambio, sigo siendo el mismo de ayer y siempre. Ven aquí, amada. ¿A quién iré? Estamos terminando nuestro programa el día de hoy. Solamente llegamos a 2 versículos, los 2 primeros del capítulo 27. Mi nombre, Rubén Herrera. Muchas gracias por su compañía. Gracias, Jesús, todo lo haces nuevo. En este lugar no hay condenación, hay libertad para adorarte. Oh, hay libertad para adorar. Sea libre para adorar, adórele. Señor, te exalto, gracias, porque puedo adorarte con libertad. Oh, toda gloria, toda honra sea en ti. Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Él es fiel, gloria a nuestro Dios por amor. Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Adoramos, te exaltamos, honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime, eres el Señor poderoso, invencible, incomparable, eres sobre nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor. Nuestro
Nuestro Salvador, majestad, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad en los dedos, sí, Él es fiel, gloria a nuestro Dios por amor. Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad en los dedos. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime eres el Señor, poderoso, invencible, comparable eres, oh Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Oh, majestad, es el momento donde tú y yo podemos levantar un cántico de adoración, algo que sale de nuestro corazón. Oh, exaltando al Rey de Reyes, exaltando al Rey de Reyes. Oh, la gloria sea a Él. Te adoramos, te exaltamos, honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios, al Cordero de Dios. Alto y sublime eres el Señor, poderoso, invencible, comparable eres, oh Rey, nuestro Salvador. Decláralo con todo tu ser. Reinas, reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Alto y sublime eres el Señor, poderoso, invencible, comparable eres, oh Rey, nuestro Salvador. Tú reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.